buenos días. Hoy 11 de agosto vamos a dar inicio a nuestras actividades de Aprendo en casa. Esta semana vamos a hablar Cuido mi espacio personal y familiar. El área que trabajaremos hoy, comunicación. Nuestra actividad, leemos una historia. Ahora vamos a identificar nuestras metas. Decir de qué tratará el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto escrito. Explicar la enseñanza principal del texto. Explicar la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto y opinar sobre el contenido del texto. Entonces vamos a iniciar. Antes, siempre debemos de hacernos algunas preguntas. Antes de leer, ¿qué debemos hacer? Responder posibles hipótesis. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto será? ¿Para qué habrán escrito el texto? Y a la vez vamos a fijarnos en las imágenes que está organizado el texto. Bien, vamos a identificar la imagen. Hay una persona adulta, una niña y un niño. ¿De qué tratará? Me dirijo al título, Nuestros espacios personales. Ya tú sabes, ya te invité a hacer tu espacio personal. A ver, vamos a leer. ¿De qué trata? Identificamos primero cuántos párrafos tiene este texto. 1, 2, 3 y 4. Había una vez dos hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otras veces, Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar músicas en todo momento. Un día, mientras Rocío leía su cuento o sus cuentos en su hogar, en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no le dejaba concentrarse. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Jacobo se enojó y se fue en busca de Rocío, lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir, hasta empujarse y caer al piso. De repente el abuelo Tito escuchó la discusión. De inmediato los separó y les dijo que se calmaran. Les preguntó si creían que estuvo bien lo que hicieron Rocío y Jacobo. Se quedaron en silencio y sintieron vergüenza por su comportamiento. Finalmente ambos se abrazaron y se disculparon. Prometieron no pelear y también respetar los espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Y el niño, después de haber leído y comprendido el texto, vamos a responder. ¿De qué trató el texto? No, trató del espacio personal que tenían unos hermanos, Jacobo y Rocío. ¿Qué texto es? ¿Qué tipo de texto crees tú que es? ¿Será narrativo, informativo, instructivo, descriptivo? ¿No? Entonces será un texto narrativo también, ¿no? Nos están narrando la historia de su vivencia cotidiana acerca del uso de su espacio personal. ¿Para qué fue escrito? Para identificar ¿qué cosa? Para identificar la conducta que tienen dos hermanos y cómo al final solucionaron su problema con la presencia del abuelo. Bien, niña y niño, como me di cuenta que también era narrativo, tenía un inicio, se presentó un problema y finalmente una solución. Acá hay una pregunta muy interesante que dice, ¿por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? Ya tú sabes. Antes me tengo que ir al texto, si no me recuerdo. ¿Por qué? Me preguntan en función a lo que leí, ¿ya? Entonces me voy al párrafo 1, donde está
o al párrafo 2, o al párrafo 3, o al párrafo 4. Entonces voy a identificar que en cada párrafo hay oraciones. Por ejemplo, ubico en qué párrafo dice que Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Niña y niño, en este párrafo 2 voy a ubicar la respuesta, pero ¿en qué parte exactamente? E identifico que está organizado en 4 oraciones. Ubíquense, color anaranjado, un día, punto, pero la oración empieza. Mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrar. Punto final. Entonces, esta es una oración. No me dice nada sobre el enojo que tenía Jacobo. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Otra oración, el color turquesa, pero tampoco me dan la respuesta. Oración 3. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música y sin decirle nada. Otra oración, empieza con mayúscula, termina en un punto, el color verde. Ahora vamos al color amarillo. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Entonces, ¿por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? ¿Cuál sería la respuesta? Porque lo estamos identificando en la oración número 4 del párrafo 2. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. Entonces, la respuesta la ubicaremos en la oración número 4. Pero identifique por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira, porque Rocío apagó su equipo y él ya dejó de escuchar la música, ¿verdad? Entonces, niña y niño, tú también ahora vas a identificar por qué Jacobo se enoja y escribes al costado derecho, ¿ya? Ahora tú también vas a identificar cada párrafo del texto y no solamente cada oración, sino vas a ubicar hechos o acciones que se narran en cada párrafo. Copias el párrafo 1, copias el párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4. Y te voy a enseñar, por ejemplo, en el párrafo 1 voy a identificar hechos o acciones que se narran, pero las más resaltantes. Por ejemplo, Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes, y yo pongo como una acción que narra, tenían gustos diferentes. ¿Ve? Acá también dice, se querían mucho. Oh, claro, son hermanos, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otra acción que se narra. Algunas veces la pasaban bien juntos. Otras veces Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. También es una acción que se narra en el texto. Entonces lo copio. ¿Te has dado cuenta que utilicé diferentes colores para cada hecho? Igual me vas a hacer tú para cada párrafo y vas a escribir al lado derecho de tu cuadro. Bien, espero de que tú lo hagas bien con apoyo de algún familiar y después respondes las preguntas principales de la narración. Éxitos, niño, en tu actividad y evalúa tus aprendizajes si lograste tus metas.